Este video se divide en dos partes principales. En la primera parte te compartiré de qué formas pude experimentar las dinámicas narcisistas tan sutiles e indirectas pero muy contundentes durante mis prácticas universitarias. En la segunda parte te contaré cómo pude superar y afrontar este gran reto, no solo para poder aprobar mi formación profesional, sino también, y muy importante, cómo pude proteger y sanar mi salud mental. Empecemos. Un narcisista tiene una necesidad exacerbada de admiración, atención y validación externa. Por lo tanto, sus subalternos, y en especial, como dice una amiga, los que estaríamos en el último eslabón de la cadena alimenticia, un practicante, pues somos ese espejo donde el narcisista querrá mirarse para afirmar ese ego y esa admiración que necesita. Esto me recuerda a la malvada bruja del cuento que necesitaba ese espejo, ¿no? Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todo el reino? Y ahí estaba el espejo. Tú, mi reina, tú eres la más hermosa, no hay nadie como tú. Es algo muy similar. Estos subalternos y sus monos voladores tienen que ser ese espejo que les estén llenando y adulando de que ellos son los que más saben, todo lo que ellos dicen y proponen es correcto y está bien, no hay que llevarles la contraria. Entonces eso es lo que esperan de cualquier persona también que llegue bajo su autoridad o su poder. Esto también implicará que el narcisista exagere en extremo sus logros, sus habilidades, su cargo, sus funciones. En mi caso pude ver que el lenguaje corporal de esa persona era bastante intimidante, autoritario, siempre de cualquier gesto, la voz, cualquier manera nunca se desaprovechaba para dejar siempre muy claro quién manda aquí, quién tiene el control, como una manera de marcar territorio. Algo que me llama la atención en esto, en el caso que viví, fue que era tal este lenguaje de intimidación y autoritarismo que en un principio pues entendí que parecía esa persona que era el jefe de toda esa área. Después con el tiempo me decían, no, esa persona no es jefe de nada. Aunque organizacionalmente u operativamente no sea el jefe, eso no quería decir que en esa área no fuera el jefe desde la dinámica de poder. Aunque oficialmente no era así, todo el equipo de trabajo giraba en torno a esa persona. Antes de opinar miraban a esa persona a ver si eso era lo que ella quería. Si esa persona decía que sí, todos decían que sí. Si esa persona se oponía en algo, todos iban en esa dirección. Esto lleva al siguiente aspecto, y es que el narcisista siempre necesitará un séquito fiel de seguidores, o los que se denominan los monos voladores. Son los que pueden hacer el trabajo sucio, llevan y traen información, hacen todo lo que dice el narcisista, les dan la razón en todo, están siempre a su favor. Hay que tener muchísimo cuidado y no hablar nunca nada ni a favor ni en contra de nadie, porque siempre están ahí como espías llevando y trayendo todo lo que pues el narcisista quiera saber. Este tipo de séquito o de monos voladores son personas que se dejan influenciar y manipular fácilmente por el narcisista, no expresan su propia voz, pero bueno, obviamente si el narcisista es un jefe, pues claramente querrán que lo obedezcan, y bueno, a un jefe hay que obedecerlo, es natural. Pero en este caso, el jefe narcisista lo puedes notar porque esa persona detesta el brillo de otra persona en el equipo de trabajo, y mucho más si esa persona es un subalterno o alguien inferior. Como los dije, el más bajo en la cadena alimenticia, pues yo en ese momento, siendo practicante, esto de una expresión de manera jocosa, no es que seamos inferiores y que un practicante sea lo peor, no, pero está abajo en esa jerarquía. Entonces, cuanto más inferior para el narcisista sea esa persona, pero le empiece a ir bien, tenga excelentes ideas, tenga aceptación y la atención del equipo se centre en esa persona, pues esta persona odiará con todas sus fuerzas que eso suceda. Entonces eso es un gran signo de que esta persona es muy narcisista y se lo toma personal y odia con todas sus fuerzas que alguien más le robe el protagonismo. Precisamente cuando notan que uno de sus subalternos le está yendo bien, o alguien a quien ellos consideran inferior, incluso se empieza a llevar cumplidos, halagos y la aceptación de pronto de otros jefes, de gente con mayor autoridad, el narcisista siempre va a estar apocando e
incluso saboteando los logros de esta persona o su trabajo. Esta persona siempre me decía todo el tiempo, ay, no es para tanto, ¿no? En especial cuando yo llegué a mis prácticas tuve que desarrollar una serie de funciones y labores encaminadas a solucionar una serie de cosas que había que arreglar, que no estaban funcionando mucho, y por lo tanto pues tenía que crear nuevas ideas. O sea, eso era gran parte de lo que tenía que desarrollar. Por lo tanto pues yo tenía que traer cosas distintas, aportar realmente, no repetir lo que ya había. Entonces sí implicó que pues trajera formas distintas de dar lectura a las situaciones de ese lugar. Entonces siempre pues cuando empezaron a ser tan aceptadas todas esas actividades o labores, pues el narcisista también empezó a poner en contra a las personas, a triangular, en especial después de reuniones o encuentros con más personas donde había sido pues prácticamente casi que un éxito y que todo había salido muy bien. Después en privado esta persona siempre estaba opacando, estaba minimizando y como echando tierrita, como dicen, como, ay, mira, Sonia, no es para tanto, muy bien por eso, pero pues eso tampoco es lo último. Hay muchas otras cosas más que tú tienes que trabajar. Obviamente yo quiero decir que es importante que si tú tienes un superior, pues que si es igual narcisista o no, hay que igual tener cuidado y escuchar qué cosas sí aplican en tu caso. Entonces no porque ya sea completamente narcisista, pues todo lo que diga va a ser completamente desechado. Otra manera en la que yo notaba que esta persona siempre estaba opacando y molestándose porque se sentía eclipsada por pues lo que yo hacía o lo que pues me estaba yendo bien, era tratar de controlar mi pensamiento crítico. En el contexto en el que yo ingresé a esas prácticas habían una serie de cosas que estaban críticas, no estaban funcionando muy bien. Sin embargo, dichas situaciones que no estaban siendo viables, que no estaban funcionando bien, en gran parte estaban siendo sostenidas por las ideas o aportes del narcisista y su equipo. Llega un punto en que cuando tienes que trabajar en cooperación con los demás, en vez de estar como obstinado de que es que esa es mi idea y quiero que mi idea quede porque es mía, pero te das cuenta y todo el mundo está viendo con evidencias, con estadísticas, de que tu idea no está funcionando, no es viable. Por lo tanto, debes soltar y desengancharte de que no puede quedar tu idea, pero no es nada personal, no te están excluyendo a ti, es simplemente que esa idea hay que cambiarla. Esto una persona narcisista nunca la puede entender. Esto quiere decir que un narcisista en el trabajo no tolera nuevas ideas o diferencias de pensamiento que vayan en contra de sus deseos caprichosos o de sus ideas obstinadas de que tiene que ser a su manera. ¿Qué sucedió? Pues obviamente que me empezó a ir re mal en la parte ya del ambiente con estas personas, ya cuando ya no estaba más en contacto a diario con estas otras personas de autoridad, pues ya al volver a este equipo, digámoslo así, el equipo narcisista, pues empezó toda una, digamos, yo diría como una cacería de brujas. El tono en el que te hablaban era supremamente sarcástico, irónico, estar todo el tiempo como reportándose con personas que ni te determinan ni te registran, a duras penas te saludan. Esta persona pues por obligación, porque me supervisaba, tenía que hablarme, pero siempre era, ni siquiera me miraba a los ojos, ¿no? Ni siquiera un contacto visual, girarse y momento hablar y cómo vas, cómo va hacer el seguimiento, ¿no? De manera más humana. Era yo la que tenía que hacerme el seguimiento a mí misma y pues tras del hecho ir a pedir, ¿no? Como que su majestad me atendiera, ¿no? Algo literalmente. A pesar de este malestar, de ese ambiente tan horrible, ¿no? De eso se llama la ley de hielo, y que te hagan el tratamiento de silencio, que te ignoren, mandar mensajes y que ni te los respondan, bueno, la mayoría de ellos, etcétera. Yo igual tuve que ser fiel a mi proceso o a mi trabajo que tenía que entregar y gestionar. Muchas de las ideas o de las cosas, pues esta persona se notaba que estaba demasiado molesta porque no se estaba haciendo a su manera, porque el practicante, en este caso yo, no terminó siendo otra marioneta más que esta persona quería para seguir llevando a cabo lo que esta persona tanto imponía y tanto ha dicho por tanto tiempo. Entonces, a mi modo de ver las cosas, esto generó la ira narcisista. Las ideas, los trabajos, los aportes, todo lo que desarrollé, pues se lo tomó de forma personal, en vez de alegrarse, ¿no? A mí incluso habían otros profesionales que me decían, no entiendo, o sea, esta persona en vez de estar re feliz, contenta con todo lo que estás aportándole a la empresa y a esa área donde ella está, debería aprovecharte más, sentarse contigo, trabajar juntos, hacer cosas, desarrollar más, escucharte, yo estaría encantadísimo. Entonces varias personas decían, no, se
ve que esa persona se siente amenazada, te ve como un rival y me parece algo muy infantil. Volviendo al punto, como les decía, yo tenía que mantenerme firme ya en lo que venía desarrollando, que demás personas de autoridad también ya lo habían aprobado, por lo tanto tenía el visto bueno, y de esta forma pues esa persona se enfurruñó, se molestó mucho más, y eso era como una pataleta de un niño pequeño, no hablarte, no te miro, porque no me estás dando gusto. Pero obviamente las pataletas de un narcisista, y más al ser adultas, no son nada lindas ni nada agradables. Hubo muchos momentos donde tuve que poner límites de forma muy directa y tajante con esa persona, por más de que fuera mi supuesto supervisor, porque sus órdenes o sus decisiones y lo que quería que yo hiciera literalmente iban a contradecir las órdenes directas de otras personas en el equipo de trabajo. Por lo tanto, quien iba a salir traspasada era yo, quien iba a salir el proceso dañado era el mío. Pero claro, pues al narcisista lo que le interesa solo son sus cosas, sus intereses, sus deseos, sus objetivos. Tú siempre debes tener claro que cuando hay un narcisista de por medio y no quieres ser una marioneta, no quieres someterte al abuso, pero tampoco obviamente te vas a enganchar con esa persona, debes aceptar y tener muy en claro que los límites que le pongas ni siquiera es a esa persona, son límites para ti. ¿Cuál era el límite para mí? Yo voy a seguir este mapa, esta línea, esta ruta, es lo que debo hacer porque no lo impuse yo, ya está aprobado por otros profesionales, por otras autoridades, e incluso esa persona en esos encuentros en grupo pues no dijo nada, ¿no? Entonces si tenía alguna objeción debió expresarlo, o si tenía dudas tuvo que decirlas, no en privado, cuando ya pues yo tenía que seguir otras órdenes. Entonces cuando pongas esos límites a un narcisista pues no le va a gustar, se las va a tomar de forma muy personal. Más adelante te contaré cómo hice eso. Todo esto que te acabo de explicar nos demuestra que los narcisistas son rígidos, dogmáticos, pueden incluso llegar a ser muy testarudos y arbitrarios. Tendrán mucho ego abultado, pero es vacío, fofo, no tiene nada y es muy frágil. Entonces, por esa carencia real de una verdadera autoestima, seguridad interior, ven a cualquier persona o situación como una amenaza, incluso si no es real. Si ellos la perciben como amenaza, ahí van a estar enganchados. En mi caso, pues yo no era una amenaza real, yo era una practicante, yo no me iba a quedar ahí, no entré como alguien a trabajar a ese lugar, era claramente una estudiante de universidad, pero esa persona, no sé, allá en sus percepciones me percibía como una gran amenaza, un gran rival. Otro gran rasgo narcisista por excelencia es la proyección. Los narcisistas, de por sí en el ser humano, el ego nos impide ver aquello que no aceptamos en nosotros mismos, por eso es mucho más fácil verlo en el otro y criticar al otro. En un narcisista esto es peor, porque un narcisista por dentro tiene una ruptura total, fragmentado, así que jamás va a poder ver de manera honesta y sincera y humilde sus fallas, sus errores, sus defectos, sus malos comportamientos y conductas o actitudes, jamás. El narcisista nunca es parte del problema, el problema siempre está afuera, y pues más si es alguien tan inferior que considera, en este caso como un practicante. Es por eso que en mi caso, en mi experiencia, esta parte de la proyección siempre estuvo muy presente. ¿Qué sucedía? Una de las cosas que más me decía esta persona irónicamente es que yo era muy inflexible, y bueno, obviamente yo a veces siento que, vuelvo y digo, o sea, hay que analizar igual si esta persona tiene razón o no, y a veces al comienzo habían muchas instrucciones que me daban que nunca estuvieron por escrito, esa es otra cosa re importantísima, y estas personas me daban instrucciones orales, y como era verbal todo, pues ahí quedaba, y habían otras instrucciones que nunca me dieron. Sin embargo, cuando ya después yo hacía todo lo que me mandaban, y obviamente no estaba eso que me pidieron, por ejemplo, Sonia, tú tienes que vestirte de negro, es un ejemplo, nunca me lo dijeron, pues después cuando hice las fotos o hice todos los trabajos y pues salgo vestida de otra forma, me dicen, ay no Sonia, pero es que tú tenías que salir vestida de negro, eso está mal, hay que volverlo a hacer. Y sobre todo pues ya habiendo pasado tanto tiempo, porque como no había un seguimiento permanente, obviamente es natural, y ahí es donde yo soy comprensiva conmigo misma y digo, Sonia, pero es que también era muy lógico que tú te molestaras, obviamente nunca fue grosera, pero era muy lógico que uno pidiera también, oigan, denme instrucciones claras por escrito y detalladas, ¿qué es lo que quieren? No es que yo esté imponiendo vestirme de amarillo solo porque yo quiero, es que ustedes no me dijeron, y eso era obvio, ¿no? Vuelvo y digo,
hay que poner límites, hay que expresar la situación de por qué tampoco está funcionando todo. Lastimosamente en estos contextos la mayoría de las veces siempre es muy fácil, la confiable o la fácil es culpar siempre al practicante o al estudiante de todo, ¿no? Es fácil decir, es que como es nuevo, es que como no sabe, y bueno, es verdad, uno es nuevo, uno no sabe, uno es un estudiante y pues te miran pues de hombro para abajo. Entonces, debido a que yo sí expresaba y decía, miren, les agradezco mucho, díganme cómo quieren puntualmente que yo haga las cosas. Además, el narcisista, otra estrategia de sabotaje en mi proceso fue implicar a muchas más personas a las que yo tuviera que pedirles autorizaciones, aprobados, avales, vistos buenos. Oficialmente uno tiene bueno, en mi proceso yo tenía solo 2 personas para estar pidiendo sus aprobados, y después con el narcisista lo que hizo se me subió a 4 personas o más que tenía yo que andar pidiendo aprobados. Entonces ustedes se imaginan, si para no más agradar a una persona, ¿cómo es de difícil? Ustedes se imaginan tener a más de 3 personas a cada rato mendigando su aprobado, si está de acuerdo, si no, y después cuando yo me informaba me decían, esto no es un conducto regular, esto no se debe hacer, pero como esta persona decía que sí, a sí misma se convencía de que esa era su palabra, ¿no? Entonces, volviendo a lo que les explicaba de la proyección, bajo ese contexto esta persona siempre empezó a decir que yo era inflexible, que a mí no se me puede decir nada, que yo no me dejo hablar, y no era cierto, ¿no? Otros profesores sí me decían, no, Sonia, tú te dejas corregir, o sea, uno te dice cambia esto, tú lo cambias, lo que pasa es que tú pusiste límites porque es que tú tenías que hacer lo que también los otros profesionales te pidieron, y tú honraste ese límite y decidiste seguir los verdaderos conductos regulares de la empresa. Un narcisista es excelente distorsionando la realidad, es excelente triangulando.